Vamos a empezar con esto, ¿vale, chicos? Bienvenidos a lo que va a ser una clase de off-season en la que vamos a explicar, evidentemente, todo lo que necesitáis saber sobre el off-season, pero además hoy es un día especial porque también vamos a abrir y vamos a lanzar la comunidad de Ascend. Ya hay gente dentro de la comunidad, seguramente hay gente que esté ya dentro, que esté en el chat. La gente que esté en el chat de Ascend puede saludar. Decid un poco si estáis por ahí. En definitiva, lo que vamos a empezar haciendo, tengo un guión para que todo el mundo se encuentre y no haya ningún problema. Entonces vamos a ir, lo primero de todo, a tratar el guión de la clase, qué es lo que vamos a hacer, y luego ya nos metemos con la clase y finalmente abrimos la comunidad para toda esa gente que quiera dar un pasito más al frente, un pasito más a nivel de información, a nivel de herramientas, sobre todo las herramientas que, chicos, que he preparado. Esta semana no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo entro en la comunidad? Chicos, lo voy a explicar ahora, ¿vale? Al final de todo abriremos las plazas a la comunidad por tiempo limitado para vosotros, ¿ok? Por aquí los que ya estamos dentro. Pichi, ya lo conoceréis, la gente que entra en la comunidad, es el más activo de todos en la comunidad. Ya lo conoceréis, ¿vale? Pichi, hola desde aquí. Tengo pendiente un mensaje para ti. Chicos, ya empezamos con la clase. Me dejo de líos y empezamos ya con la teoría dura. Es una clase no dura, pero bastante amplia. No sé cuánto va a durar, ¿vale? No sé cuánto va a durar la clase, pero os he preparado toda la información que os puedo dar, que voy a dar mucho más a fondo en Ascend, pero os he intentado tratar absolutamente todo. Entonces, vais a tocar todo, ¿ok? Lo vamos a ver de 0 a 100. Respecto a la clase, ¿qué es lo que tenemos? ¿Vale? Vamos a hacer también una especie de roadmap de la clase para que entendáis un poquito qué cosas vamos a ver. Primero, entender qué es el off-season y qué lo compone. Fundamental. ¿Qué errores debes evitar? ¿Qué áreas priorizar en tu entrenamiento? Realmente este es el tema que todos estáis buscando, ¿vale? El tema de qué cosas tengo que entrenar y qué cosas tengo que trabajar en este momento del off-season y qué cosas tengo que trabajar en este otro momento del off-season. Es una de las preguntas que más se repite. En el punto número 4, ¿cómo entrenar esas áreas? ¿Ok? Veremos cómo priorizar esas áreas a través de la evaluación y la monitorización, y luego cómo entrenar dichas áreas. Y finalmente, los ejemplos de perfiles, ¿vale? Veremos ejemplos de perfiles de ciertos atletas, qué es lo que haría yo con esos perfiles, bajo mi opinión y bajo toda la teoría que hemos dado anteriormente, ¿vale? Y para que podáis tomar ideas de, oye, pues mira, me identifico con este perfil o no me identifico con este perfil, puedo hacer esto o puedo hacer lo otro, ¿vale? Y ya después de ver todo esto, ya sí que abriremos las plazas para Ascend. Para empezar, ¿ok? Con el tema de qué es el off-season. Al final, esto quiero que os quede bastante claro. Os he dejado en rojito para que os quede claro todo esto, ¿vale? Es la única ventana disponible en todo el año para poder elevar el techo de tu rendimiento físico. Os he resaltado, única ventana disponible y rendimiento físico, ¿vale? Realmente, si te paras a pensar, en el año hay unas 52 semanas. El off-season equivale aproximadamente a si tienes 5 semanas, 6 semanas de off-season, que normalmente cada día son más cortos, ¿vale? Equivaldría a un poco más del 10% del año, ¿vale? Para que os hagáis una idea, tienes que estar trabajando el 10% del año para rendir el otro 90%, ¿vale? Realmente no es 90%, la otra parte, porque tienes que quitar etapas de transición, la pretemporada, pero en definitiva estás construyendo muy poco tiempo, ¿vale? Tienes la oportunidad muy poco tiempo para poder desarrollarla durante mucho tiempo. Por eso es tan importante, por eso es una ventana única. Cuando tratemos los errores, veremos por qué he hecho tanto énfasis en ese rendimiento físico, que es uno de los errores que normalmente más se cometen. A nivel general, luego veremos bastante más de manera profunda cada una de las etapas, pero para que os hagáis una idea, os he puesto una línea de tiempo. La línea roja, básicamente, lo que viene a interpretar es la temporada, ¿ok? Tenemos una serie de carga de entrenamientos, una serie de carga de partidos importantes. Aquí no tenemos una oportunidad para elevar nuestro pico de rendimiento, ¿ok? En la temporada, normalmente, lo que se dedica a la gente es a mantener ese rendimiento construido en etapas anteriores como el off-season, ¿vale? Después de la temporada, lo que viene es la época de vete a la playa a descansar. Esta fase no se llama vete a la playa a descansar, eso se lo he puesto yo para que lo entendáis, ¿vale? Pero se llama fase de transición, ¿ok? Entonces, en esta fase es muy importante descansar, ¿ok? Deshacerte de la fatiga de toda la temporada. Luego vendría el off-season, ¿vale? Que también es una época sin carga competitiva, pero en este caso sí que tenemos oportunidad de trabajar nuestro físico. Ya hemos descargado todo lo que tenemos que descargar, nos hemos deshecho de esa fatiga de la temporada y ya tenemos
un cuerpo hecho y derecho para poder trabajar y escalar nuestro rendimiento. Luego tendríamos la pretemporada, pre-season, como lo queráis llamar, ya veréis en la siguiente diapositiva que hay varias formas de llamar a todo esto, en la que sí que empieza a haber carga de entrenamientos y partidos, ¿vale? Por tanto, ya no tenemos esa oportunidad, ya hemos perdido esa oportunidad, ¿vale? Bueno, puedes seguir trabajando, puedes meter ciertas cosas, pero si has perdido el tren del off-season, ya no es momento de ponerte a trabajar en pretemporada, ¿vale? Que es lo que todo el mundo hace. Fases y subfases del año. ¿Vale? Aquí vamos a ver ya todo esto que os he comentado de manera bastante más precisa. Si dividimos el año en 3 fases, ¿ok? Estaríamos hablando de fase preparatoria, fase competitiva y fase de transición. Después tenemos las subfases, que es con lo que normalmente vamos a trabajar nosotros y con lo que vamos a entender un poco qué áreas hay que colocar en cada una de estas subfases. Tenemos la preparación general, tenemos la preparación específica, tenemos la precompetición, que básicamente sería la pretemporada, y tenemos la competición, ¿ok? Que sería la temporada regular. Y luego la transición. ¿Qué más tenemos? Otra forma de llamarlo: off-season, pre-season, in-season y transición, ¿vale? Me veréis llamarlo de formas distintas. El off-season sería equivalente a la fase preparatoria, el pre-season a la fase de pretemporada y el in-season, la temporada regular. Siguiente, otra forma de ver todo esto es con el ATR. A mí me gusta mucho, no lo uso normalmente para referirme a las épocas, pero sí que me gusta el tema del ATR porque ya no solo te habla de fases, sino que te habla de qué es en lo que vas a hacer cada una de las fases, ¿vale? Aquí ya no hablamos de preparación general o preparación específica, no. Te habla de acumulación, transformación y realización. Básicamente es todo lo mismo si te paras a pensar e intentas hacer un poco el cuadraje entre una y otra, ¿ok? Pues la fase de acumulación sería parte de la preparación general y específica, transformación sería específica precompetición y realización sería esa fase final de la precompetición y el in-season. Y luego la de transición. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotros para esta presentación? Básicamente, con que os quedéis con estas 2 me es más que suficiente. ¿Ok? ¿Vale? Normalmente la que vamos a utilizar para referirnos a estos, que son en las que más divisiones hay, son las subfases, ¿ok? Es con las que yo normalmente trabajo, con las que yo creo que para vosotros va a ser más fácil entender por qué el trabajo de hipertrofia va en la preparación general y no va en la precompetición o en la competición. Vamos a ver todo esto un pelín más a fondo, ¿vale? Con 3 dimensiones: carga competitiva, objetivo y duración de todas estas áreas, ¿vale? O fases. Fase de transición. ¿Qué hacemos en la fase de transición? Carga competitiva, hemos dicho 0, ¿vale? No hay ninguna carga competitiva en fase de transición. Objetivo de esta fase de transición, importante, que le doy mucha importancia a ello esta fase. Regeneración, deshacernos de absolutamente toda la fatiga que hemos desarrollado en la temporada. Duración de esta fase, 1 a 2 semanas, más o menos. Ya veréis que con esto de la duración algunos se va a mosquear, se va a echar las manos a la cabeza y va a decir... no me da tiempo, ¿vale? Pero no os preocupéis, aunque veáis muchas semanas aquí, yo os estoy contando al final lo que dice los libros, la ciencia, la teoría, que sobre el papel todo funciona, y luego iremos realmente a la práctica, a lo que realmente funciona y lo que hay que hacer en la vida real, ¿vale? Porque ya veréis que hay muchísimas semanas y realmente no es normal tener tantas semanas. Vosotros tenéis quizás 6-7 semanas. Siguiente fase, ¿vale? Fase preparatoria general. Carga competitiva ninguna, seguimos sin tener entrenamiento ni partidos, ¿vale? Y el objetivo es construir una base, ¿ok? Yo, para que entendáis bastante rápido esto, si hablásemos en términos de fuerza, la fase preparatoria general estaríamos hablando de un trabajo de hipertrofia, ¿vale? Un trabajo de hipertrofia, de acumulación de trabajo, de construir esos cimientos a nivel estructural para luego poder aumentarlos, ¿vale? Pues sería una fase de volumen, de no tan alta intensidad, que nos permita generar esos cimientos sólidos para luego poder elevarlos, ¿ok? Básicamente esa sería la preparatoria general. Yo os he hablado de la fuerza, pero esto se extrapola a todas las áreas, ¿vale? Resistencia, velocidad, fuerza, absolutamente a todo, ¿vale? Y luego veremos de manera más específica qué significa esto en cada área. Duración, 4 o 6 semanas. Ya la gente se echa las manos a la cabeza. Álvaro, tengo 4 semanas y 2 me voy a la playa y el único material que tengo es un rastrillo y una pala. Ay, por favor, ¿qué hago? Tranquilidad, ¿vale? Ahora explicaremos todo esto. Preparatoria específica. Carga competitiva. Puede haber alguna carga competitiva, normalmente no hay, ¿vale? Puedes tener test, amistosos, pachanguillas, ¿ok? Normalmente tampoco hay carga competitiva. Vamos a decir que no hay carga competitiva. Sigues teniendo esa oportunidad y el objetivo de esta fase básicamente es ampliar esa base que hemos construido.
Ampliar esa base que hemos construido, ¿ok? Si no has construido ninguna base, no puedes ampliar absolutamente nada, ¿vale? Aunque luego veremos matices. 4 o 6 semanas. Ay, Álvaro, que no tengo tiempo. Tranquilidad, ¿vale? Fase precompetitiva. Aquí ya tenemos amistosos serios, entrenamientos. Ya hemos perdido la oportunidad de construir esa base y ampliar esa base. Aquí lo que tenemos que hacer es pulir ese rendimiento, ir introduciendo ese trabajo que hemos hecho anteriormente ya en temas más específicos del deporte, ¿ok? Resistencia a nivel deportivo, ya no trabajamos esa resistencia de una u otra manera, sino que trabajamos con, por ejemplo, situaciones de partido, etc, etc. La fuerza lo mismo, ya no tenemos tanto tiempo de trabajar esa fuerza, entonces por eso hay que aprovechar estas 2 fases previas. La fase preparatoria y específica y general son las más importantes para tener en cuenta todo esto y para tener un buen rendimiento. 2 a 4 semanas. Esto realmente es variable. Hay clubes que la pretemporada es más, hay clubes que la pretemporada es menos y sinceramente no sabría qué deciros, ¿vale? 2 a 4 semanas, pero vamos, cada club es variable. Y la etapa competitiva. Alta competición, ya no tenemos ni de tiempo de meter cierto trabajo, se tiene que trabajar de forma distinta que luego veremos y el objetivo es aplicar ese rendimiento ganado. ¿Vale? Ese rendimiento ganado. Si no hemos ganado ningún rendimiento, olvidaos de aplicar absolutamente nada, ¿vale? Época variable, duración variable, igual que la pretemporada, ¿ok? Este sería un resumen bastante útil a la hora de entender un poco de manera general el off-season, ¿vale? Esto realmente lo veremos en Ascend, estas fases, la carga de cada fase, esto lo veremos mucho más en profundidad, entendiendo qué tipo de trabajos podemos hacer aquí, entendiendo todo, pero entender que si me iba a extender tanto, quizá podemos estar aquí 7 horas tranquilamente, sin cortes, hablando de estas fases. Esto lo dejaremos para más adelante. Siguiente, errores que podemos construir, o sea, que podemos cometer en el off-season, ya que hemos entendido básicamente el plano general de lo que es un off-season y las etapas. Ahora vamos a ver cómo no cagarla, básicamente. Este es muy típico, ¿vale? Confundir off-season, que además la palabra como que te incita, ¿no? Off de apagar, es como la época de apagar. Off-season realmente no es descansar, realmente no, ¿vale? Esto os lo voy a trasladar con mi fórmula favorita, que es Strength Realization, es lo mismo que Strength Potential menos Stress Impact, ¿vale? Esto viene a decir en español, y para los que no sean bilingües, como yo, el rendimiento mostrado, yo lo he aplicado al rendimiento mostrado es igual a rendimiento potencial menos impacto del estrés. Álvaro, en cristiano, el rendimiento que tú muestras en la temporada, ¿vale? Es el rendimiento potencial que tú has creado en el off-season o que tú tienes, ¿ok? Menos el estrés de X factores. Con factores podemos referirnos a me ha dejado la novia, a tengo un examen y me duele la tripa, a no tengo confianza suficiente como para afrontar este partido. Cualquier tipo de factor estresor, ¿ok? Esto es súper importante. ¿Por qué es tan importante el off-season? Básicamente el off-season es tan importante y la idea que quiero sacar de esta fórmula y que saquéis de esta fórmula es que el off-season es el único momento del año en el que puedes subir, aumentar ese lado derecho de esta fórmula, ¿vale? Subir el techo físico, ¿vale? Físico. El rendimiento potencial que vas a tener en off-season hay que subirlo para que luego el rendimiento mostrado, independientemente del impacto del estrés, que va a ser sí o sí el mismo, independientemente de que tú subas el rendimiento potencial o no, pues que el rendimiento mostrado sea más de lo que es normal, ¿vale? Tocando ese rendimiento potencial. Fórmula básica. Si el rendimiento potencial es de 10, ¿vale? Y el impacto del estrés de una temporada es de 4, 10 menos 4, el rendimiento mostrado va a quedar de 6. Ahora, si ese rendimiento potencial eres capaz de subirlo a 20, el rendimiento mostrado, poniendo que el impacto del estrés es el mismo, el rendimiento mostrado es de 16, ¿vale? Es un 60% más que el anterior. Por eso es tan importante esta época, ¿ok? Porque es la única época con capacidad para mejorar ese rendimiento potencial. Segundo error más común, y este sí, muchos creo que lo vais a cometer, creo que lo cometéis todos los años, es importante entender esto, el trabajo técnico-táctico, ¿vale? El problema es no entender, y por eso antes he dado tanto bola con el tema de físico, ¿vale? No entender que el off-season no está para este tipo de trabajo técnico-táctico. Para eso está la pretemporada, ¿vale? Meter trabajo técnico-táctico o centrarte, ya no te estoy diciendo que no lo metas, ¿vale? Porque en cierto tipo de trabajos, como velocidad o resistencia a veces,
quizá puedes introducirlo, sobre todo en trabajos de velocidad. Creo que es interesante a veces introducirlo, ¿vale? Pero si te centras en este tipo de trabajo, luego en pretemporada, ¿qué? En pretemporada sí que es el momento para centrarte en este tipo de trabajo. El tipo de trabajo en el que te tienes que centrar en la off-season es foco en el físico. Eso sí que es un objetivo coherente, ¿ok? Yo siempre digo lo mismo, sé inteligente, pon el foco donde no vas a poder ponerlo en la temporada. Entonces, ahora que ya entiendes las fases, ya empezamos con lo bueno, ¿ok? Lo que os interesa a muchos, que es, bueno, entendemos las fases y vuestra pregunta ahora puede ser, vale, perfecto lo que me cuentas, Álvaro, pero ¿cómo trabajo yo estas 3 áreas, ¿no? ¿Qué cosas dentro de estas 3 áreas tengo que meter en cada uno de estas épocas? Esto precisamente es lo que vamos a ver a partir de ahora. Veremos esto un poco más, como digo, esto lo vamos a ver muy a fondo dentro de Ascend. Luego os daré bastantes pinceladas de qué hay que hacer con cada una de las áreas y las fases que tiene cada una de las áreas, pero de momento vamos a empezar por un esquema que os va a molar a muchos, porque os voy a dar ejemplos de cosas que sí que irían en una fase y, por ejemplo, no en otra, ¿vale? Aquí veis las fases: preparación general, específica, precompetición y competición, ¿vale? Hipertrofia, preparación general. Hemos dicho que era para hacer esa base, para meter volumen de trabajo. No tenemos competición, no tenemos que entrenar. ¿Vendría bien esa hipertrofia para esa preparación general? Obvio que sí, es donde tenemos que meterla. ¿Para esta preparación específica vendría bien? Bueno, ¿vale? Sí y no. Puede ser que en función del perfil necesites ese trabajo de hipertrofia porque necesites aprovechar esa fase específica para ganar esa masa muscular que te falta. Si, por ejemplo, juegas a rugby o juegas a fútbol americano o incluso juegas a fútbol pero te hace falta masa muscular, simplemente, ¿vale? Pero no es la época idónea para meterlo. ¿En precompetitiva tiene sentido? Ninguno, ¿vale? En competitiva, menos aún, ¿ok? ¿Por qué? Porque la hipertrofia al final, la gente que haya visto quizá los PDFs que hay colgados en Ascend o en general cualquier vídeo que haya subido yo, te da mucha fatiga y no te permite estar al 100%. La hipertrofia nos viene bien en la preparación general. Fuerza máxima. ¿Preparación general? Bueno, prefiero en preparación general meter más volumen de trabajo, ¿vale? A menos intensidad para ir haciendo una progresión, y en la preparación específica ya era el momento de subir ese techo, me pega más aquí, ¿vale? Luego hay casos que quizá no necesitan esa hipertrofia y que puedan meterse a trabajar. Yo, por ejemplo, me metería directamente a hacer una progresión de fuerza máxima de bajo umbral, que serían 5 o 4 repeticiones para pasar a 2 o 3, ¿vale? Hay perfiles, pero la preparación específica es el momento idóneo para este tipo de trabajos. Preparación precompetición también nos sirve. La intensidad ya veréis que no hay que bajarla, lo que hay que bajar es el volumen. La intensidad, vamos a seguir trabajando fuerza máxima en competitiva también, ¿vale? En etapa competitiva, pero la forma de trabajar fuerza máxima es muy distinta a esa preparación específica en la que el volumen de fuerza máxima es alto comparado con el de competición, porque en competición lo que hacemos es trabajar con microcargas, esa fuerza máxima, ¿vale? Meter microestímulos de ese trabajo de fuerza. La velocidad y la pliometría, ya os voy a hacer el adelanto, siempre tienen que estar presentes, ¿vale? Los trabajos de velocidad siempre tienen que estar presentes, a no ser que practiques ajedrez, cricket. No, cricket no sé si se corre. Y powerlifting, incluso con powerlifting la pliometría tiene sentido. Tienes que trabajar estas cosas. Si practicas cualquier deporte de equipo, este tipo de estímulos no puedes dejártelos fuera, ¿vale? Primero, porque se pierden en nada. Te estás 2 semanas sin hacer sprints o pliometría y date por jodido. No vuelves a recuperar esa velocidad. Y segundo, porque es cómo te mueves tú en el campo, ¿vale? Resistencia, sí, en preparación general, sí, en preparación específica. Las metodologías cambian, pero sí. En precompetición ya tienes esa resistencia por parte de entrenamientos y partidos, no tiene tanto sentido. Y en competición no, ¿vale? Siempre hay matices, ¿ok? Si tienes un problemón de resistencia, tienes un día de entrenamiento y un día de partido cada 2 semanas, sí puedes meter resistencia, ¿ok? Eso estoy contando estas cosas de manera general, ¿ok? Luego siempre hay matices. Técnico-táctico, a ver quién adivina. Preparación general, ni de coña. Preparación específica, ni de coña. Precompetitiva, ahí es cuando vas a meter el trabajo técnico-táctico, ¿ok? Y competitiva también vas a meter ese trabajo técnico-táctico. Entonces, refiriéndonos al error de antes, no la cagues metiendo este trabajo técnico-táctico, ¿vale? En fases donde no tienes que meter ese trabajo técnico-táctico, ¿vale? ¿Se entiende?
Voy a darle un trago al agua mientras reviso comentarios. Muchas cosas técnicas. Esto lo entenderéis bastante fácil en Ascend. O sea, tenéis horas y horas. Vais a tener esta semana horas y horas de este tipo de contenido para que entendáis todo esto a la perfección. Ok, todo claro, se entiende. Fantástico. Cualquier duda que tengáis, si luego tengo un momentito, reviso todo y seguimos. ¿Vale? Entonces, esta diapositiva está hecha para que le hagáis una captura y os la metáis aquí. ¿Ok? Ahora ya veréis todo esto de una manera más específica con cada una de las áreas. ¿Qué hay que recordar? La realidad es que, como hemos visto antes, lo que se supone que tiene que ser son 11 a 18 semanas contando la fase precompetitiva de off-season. Que levante la mano quien tiene aquí de 11 a 18 semanas, ¿no? La realidad es básicamente esta. Que Pepito, Menganito y Fulanito van a tener 4 a 6 semanas y 2 van a estar, como digo, en la playa sin material, ¿vale? O en la montaña, donde os vayáis de vacaciones. Si os vais de vacaciones, pues al final en verano tampoco tienes tanto tiempo. Entonces, aquí hay un problema, porque Álvaro, me estás diciendo que lo ideal son 11 a 18 semanas, o la literatura dice eso, y yo tengo 4. ¿Qué leches hago? Bueno, pues no te queda otra que priorizar, ¿ok? Que es el segundo paso. Si visteis el vídeo que subí el otro día a Instagram, el segundo paso de un off-season. Joder, cómo llevo las rodillas, chicos. Que llevo sentado 2 semanas y media. Bueno, si fuesen 2 semanas y media, ni tan mal. Priorizar, ¿vale? Entonces, dentro de cada área vamos a encontrar diferentes cosas que quizá nos llaman la atención, que quizá podamos mejorar. Velocidad máxima, aceleración, en resistencia, pues trabajo más oxidativo, trabajo más de repetición de esfuerzos a alta intensidad. En fuerza, hipertrofia, fuerza máxima. La idea es encontrar los puntos que nosotros necesitamos mejorar más, ¿vale? Esto es una idea fundamental para poder en 4 o 5 semanas, 6 semanas que podéis tener, o 7 semanas, las que tengáis, aprovechar el off-season al máximo. Ahora, tu pregunta va a ser, vale, Álvaro, perfecto, muy bonitos estos cuadrados, muy bonitos estos objetivos que te has puesto con los colores pastel, estos que te gustan tanto, pero ¿cómo hago yo esto? ¿Vale? ¿Cómo saco yo que yo tengo que priorizar ese trabajo oxidativo, que mi fuerza de tren inferior está peor de lo que debería, según mi edad, que yo tengo una aceleración pobre respecto a mi velocidad máxima, que mi cadera derecha no tira tanto como mi cadera izquierda, o que mi hombro derecho tiene menos movilidad? ¿Lo puedes saber o no lo puedes saber? Entonces, lo que vamos a hacer, y esto es una cosa en la que ya entramos con temas muy guapos que vamos a hacer en Ascend a partir de este fin de semana, yo creo que estará lista todo esto, es la evaluación del rendimiento a través de una herramienta de evaluación que evidentemente os vamos a dar en Ascend y que la vamos a pasar a ver ahora muy brevemente porque tampoco quiero quitaros mucho tiempo, de manera que saquemos esas prioridades de rendimiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vale, pues con esto, llevo trabajando en esto bastante tiempo y gracias a ciertas cosas que se han podido dar, pues en Ascend, dentro de muy poco, vamos a poder tener el Ascend Lab, que es la app, ¿vale? En la que puedas evaluar tu rendimiento, entender tus prioridades, monitorizar tu rendimiento y monitorizar tus hábitos. Esto es la beta o la V1. Ya vamos a poder hacer esto con lo que hay. Las cosas que tengo pensadas con esto no son ni medio normales de la aplicación, incluso la gente que hay en Ascend, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver nada más entrar, nuestro readiness diariamente, ¿vale? Nuestro perfil como atleta, ¿vale? Realmente es el inicio, te muestra algo de información. Lo primero que haremos nada más entrar en cuestionario de los atletas de Ascend es resolver una serie de preguntas, un cuestionario bastante largo para que realmente entender y que la aplicación pueda sacar un perfil muy adaptado a vosotros. Por ejemplo, aquí me pone a mí foco en resistencia, ¿vale? Porque yo necesito ese foco en resistencia, tengo el readiness aquí y en evaluaciones pues tengo diferentes cosas. Mi evaluación de fuerza con mis pesos, el perfil, que es básicamente lo que tengo que trabajar, en mi evaluación de velocidad lo mismo. Básicamente lo primero que haremos como atleta es crear el cuestionario, irnos a la evaluación, evaluar en cada uno de los perfiles, en cada una de las áreas. Si os metéis, por ejemplo, en fuerza, veréis que aquí tenemos los 4 patrones de movimientos. Nosotros podemos poner, por ejemplo, el peso aquí en back squat, nos saca los baremos, podemos guardar la evaluación, ¿vale? Y la monitorización, que eso es con lo que vamos a controlar todo este off-season los jugadores de Ascend, ¿vale? La gente que esté en Ascend. El off-season y el in-season. Esta es una herramienta que he querido sacar ahora, pero es una herramienta que vais a poder utilizar para toda la vida ya, ¿ok? Entonces, la idea es que esto vaya avanzando
hay muchas herramientas que van a salir incluso en semanas, analizador de saltos, va a haber también no voy a decir nada. Aquí tenéis el check-in diario que hay que rellenar de manera diaria para entender cómo vamos avanzando, si tenemos que apretar en ese off-season, si no tenemos que apretar en ese off-season, que mucha gente tiene el problema de, oye, Álvaro, ¿qué leches tengo que hacer hoy? Me siento un poco bien de sueño, creo que he dormido bien, me siento algo dolorido. Bueno, pues aquí te indica exactamente qué tan ready estás para meter una sesión fuerte, para meter una sesión débil y modular esa carga que tú estás teniendo de manera diaria. El diario de hábitos es una cosa que me encanta, porque aquí vais a poder crear vuestro diario, marcar si habéis tenido, imagínate, a nivel de recuperación, os habéis metido a la sauna 15 minutos o habéis tomado creatina hoy, cafeína. Esto luego, con inteligencia artificial, lo que vamos a hacer es integrarla en la aplicación de manera que os pueda decir y os pueda dar recomendaciones, ¿ok? En base a todos los datos que habéis metido en la aplicación. Luego nos da el perfil, aquí hay que hacer una serie de cambios, nos va a dar los perfiles, que es lo que vamos a ver ahora mismo en la presentación, que básicamente los perfiles te indican dónde tienes que focalizar tu atención en cada una de las áreas. Esto es una locura porque ya directamente cuando tú haces los tests, hay un algoritmo que te dice, vale, pues este test no lo tienes tan bien, este test está perfecto, quizá deberías focalizar tu atención este off-season en esto, ¿vale? Mira, por ejemplo, a mí me sale el perfil potencia-velocidad, ¿vale? Soy un tío que tiene mucha fuerza a nivel relativo y una velocidad extremadamente alta, tampoco extremadamente alta, pero aproximadamente de 35 km por hora, y estoy jodido de resistencia porque no tengo tiempo, entonces tengo un déficit oxidativo, ¿vale? Hay que cambiar un par de cosas, pero para que os hagáis una idea de lo que hay ya creado y lo que vamos a utilizar en Ascend. Tú puedes utilizar otras herramientas, ¿eh? No digo que utilicéis la de Ascend. Evidentemente, la gente que no esté en Ascend pues no va a tener acceso a esta herramienta. Si estás, pues no pasa nada, tendrás acceso y podrás utilizarla sin ningún problema. Cuando tenemos todo esto, ¿vale? Ya tenemos los objetivos, el análisis y puntos de mejora a nivel personal de yo quiero mejorar esto, esto y esto, ¿vale? Cuando tenemos el 1 y el 2, el punto 1 y ya la evaluación, es cuando ya podemos tomar decisiones, ¿ok? Es cuando ya tenemos esos perfiles, tanto de resistencia, estaremos uno de esos perfiles, en fuerza, en velocidad y en soporte, y ya podemos decir, ostras, vale, ahora que tengo estos perfiles, esto ya tiene mucho más sentido, ¿vale? Porque ya sé más o menos qué áreas en qué áreas tengo que hacer énfasis en cada fase. ¿Me explico? Entonces, cuando ya tienes esa evaluación, tienes priorizadas las áreas, tú ya puedes decidir qué trabajar y qué no trabajar en función del tiempo que tengas. Entonces ya empezamos a construir. Entonces, las 3 áreas que vamos a tratar ahora y la parte más guay de la presentación para algunos es cómo entrenar todo esto, ¿no? Estas 3 áreas, el área de soporte la tratará Adri dentro de Ascend en una semana con la charla de experto. Os enseñaremos a valorar a nivel de soporte, a nivel de movilidad, a nivel de calidad de movimiento, qué es lo que necesitáis para que podáis trabajar estas 3 áreas sin romperos. Eso lo veremos más adelante. En cuanto al área de la fuerza, me ha gustado poner la TR por lo que os he dicho antes, porque entendéis fácilmente si estáis en una fase de acumulación de carga, si estáis en una fase de transformación o de mejorar ese techo a nivel de fuerza en este caso, o si estáis en una fase de realizar en esa competición. En cuanto a fuerza, tenemos 4 fases que tenéis que entender, ¿vale? Igual que teníamos las fases del off-season, pues tenemos la fase de adaptación anatómica. Básicamente esta fase viene a trabajar los prerequisitos, tendones, ligamentos. Es una fase realmente para poner a punto tu cuerpo antes de meterle caña. Quizás es una fase que para gente muy novata tiene mucho sentido y hay que dedicarle más tiempo. Para gente que ya está avanzada, tenga un rendimiento ok y no tenga ningún problema, pues no haría falta tanto de esta fase. Hipertrofia está en preparación general porque tratamos de construir, ¿vale? Hipertrofia es una fase opcional, recomendable para deportes como rugby, fútbol americano. Si necesitas esa masa muscular, puedes aprovechar para meter ese trabajo de hipertrofia. Siguiente fase, estas ya las sabéis porque os las he explicado básicamente con el ejemplo de preparación general específica, competición, o sea, precompetición y competición. Es donde realmente subimos ese techo de fuerza. Después de la fuerza máxima vendría una fase de potencia. Esta fase de potencia, chicos, lo que viene a decir es que hay que bajar en cierto modo la carga de trabajo a nivel de kilos, ¿ok? Para mí, creo que la intensidad a nivel de peso se tendría que mantener, ¿vale? Aquí los autores dicen que es el buen momento para meter
trabajo de sprints, trabajo de pliometría, trabajos mucho más rápidos. Ahora veréis mi opinión sobre esto. Creo que al final el trabajo de sprints, pliometría, pues ese trabajo más rápido, más explosivo, no debería ir al final de todo esto. No deberíamos empezar a trabajar este tipo de cosas después de todas estas fases. Creo que este trabajo así, la gente lo malinterpreta bastante esto, ¿ok? Pero lo que tendríamos que hacer en realidad es trabajar este tipo de cosas de velocidad, ese tipo de estímulos de velocidad paralelamente con todo, ¿ok? Lo que os he dicho antes en la diapositiva del principio, no podéis quitaros esos estímulos de velocidad, simplemente no podéis, ¿vale? Porque si te quitas esos estímulos de velocidad es lo primero que vas a perder y es realmente lo que necesitas. Entonces, bajo mi punto de vista no puedes esperar después de una fase de potencia a meter ese tipo de estímulos. Tienes que trabajarlos a la vez, ¿ok? Puedes hacer una progresión, ahora veremos dentro de la fase de velocidad qué progresión y también mi opinión sobre la progresión de pliometría y demás, pero básicamente no puedes esperar, ¿ok? Ese es el consejo que os doy, o bueno, mi punto de vista. Sí que puedes meter a nivel de fuerza, por ejemplo, trabajos en esta fase como contrastes que estén combinados con trabajos balísticos, con olímpicos, con trabajo de pliometría también, ¿vale? Pero no tienes que esperar a meter este tipo de trabajos rápidos hasta aquí. Esa sería la manera correcta bajo mi punto de vista. Y esto sería una manera incorrecta y, bueno, es probable que pierdas toda la velocidad que puedas tener o que puedas haber ganado en la temporada o que tengas. Tema de velocidad. Señores, fase complicada porque la velocidad no tiene una progresión, sino que tiene dos. Como sabréis, mi área de velocidad personalmente se divide en dos. Lo primero es la pliometría y lo segundo son las habilidades de movimiento o sprints, cambios de dirección, sprints curvos. En cuanto a pliometría, ¿qué progresión vamos a llevar? ¿O qué progresión dicen que deberíamos llevar? Ahora desmentiremos un poco esto y daré mi opinión sobre todo esto. Empezando por pliometría extensiva, terminando con pliometría intensiva. Es simple entender esto, empezar desde lo menos intenso y más extenso a terminar con lo más intenso y menos extensivo, ¿vale? En el caso de habilidades de movimiento, pues empezaríamos con trabajos de aceleración y cambios de dirección suave y seguiríamos con trabajos de velocidad máxima y cambios de dirección agresivos. La idea es pasar de una aceleración a una velocidad máxima y de unos cambios suaves a unos cambios más agresivos. Y esto lo veremos. Como os decía, tema de la progresión de pliometría. Hay muchos entrenadores y autores que yo he visto muchos libros de pliometría que lo que dicen es que hay que siempre hay que tener una progresión. Suele ser muy lenta, ¿vale? A nivel de pasar de una pliometría extensiva a una intensiva. Y en este sentido, en off-season se debería hacer igual. Ejemplo de progresión, o la que suelen poner, bueno, aterrizajes controlados a dos piernas y pasar a una pierna, saltos verticales con ambas piernas, pasar de eso a saltos verticales con una pierna, de eso a saltos horizontales con dos piernas y luego pasar a una pierna, es decir, misma progresión, saltos con cambio de dirección, pliometría reactiva, añadir carga externa. En definitiva, la progresión es infinita, tan lenta como la quieras hacer y muy aburrida. Os hago la pregunta, ¿vale? ¿Para vosotros tiene sentido esto? Porque para mí sí y no. ¿Dónde, por ejemplo, tiene sentido esta progresión? Esta progresión tendría sentido, por ejemplo, en una persona que no ha practicado deportes en su vida, que está sentada como yo ahora mismo toda la semana, tiene un perfil de salud, no ha trabajado nunca movimientos rápidos, pues esta progresión sí que tiene sentido, porque vas a exponer a esa persona a una carga que no tiene, nunca ha experimentado. Ahora bien, ¿qué sentido tiene esta progresión en un deportista que va a llevar todo esto al máximo nivel en su deporte en el primer entrenamiento que lleve? Bajo mi punto de vista, esto tiene sentido simplemente en el caso 1. Perfiles de salud que no hayan experimentado con este tipo de cosas. El futbolista o el jugador de baloncesto va a correr, va a saltar una pierna, va a aterrizar una pierna y va a cambiar de dirección en el mismo momento. Va a hacer sprints. No es momento en off-season de ponerte a hacer aterrizajes controlados con las dos piernas y una pierna porque vas a llegar el primer día y el aterrizaje ni va a ser controlado ni va a ser a dos piernas. Va a ser a una pierna en un choque y las demandas que vas a tener ya en el primer entrenamiento van a ser 1000 veces más que cualquiera de esta progresión. Entonces, bajo mi punto de vista, sí y no, ¿ok? Según el perfil. Teniendo en cuenta el trabajo de sprint y cambios de dirección. A nivel de sprint lineal tendríamos que pasar de aceleración a velocidad máxima, ¿vale? Y a nivel de cambio de dirección, de cambios suaves a cambios más agresivos. A nivel de sprint lineal, normalmente la aceleración va de 0 a 20 metros.
De 20 metros a 30 es aceleración tardía, de 30 a 50 entrada en velocidad máxima y velocidad máxima por encima de los 50. ¿Ok? Normalmente se dice que de la aceleración de 0 a 20 y a partir de los 30 ya velocidad máxima. Yo ya sabéis cómo soy a nivel de entrenamiento. ¿Dónde trabajo yo? Bueno, yo trabajo en esta zona de aquí o en esta zona de aquí. Muy polarizado yo siempre. Tanto en fuerza, en velocidad, en resistencia, yo trabajo siempre polarizado. O muy corto o muy largo. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de sprints que podéis hacer a nivel de aceleración, 15-20 metros. Normalmente yo trabajo aquí, justo aquí en el campo de fútbol, y este largo, o como mucho el de 70. Creo que esta base y esta te van a dar más mejoras que esta en medio. Tema de cambios de dirección. Este sería un poco el círculo de cambios de dirección. Los suaves de 0 a 45 grados, ¿vale? Sin casi frenada, el daño muscular es leve. Medios de 45 a 90, frenada moderada, daño muscular medio, aunque ya es bastante, ¿vale? Y si así nos vamos por encima de 90, tenemos los fuertes, ¿vale? La idea es ir haciendo una progresión en este trabajo de cambios de dirección en épocas tempranas, de suaves a fuertes, ¿vale? Empezar la off-season con suaves, terminar con fuertes. Esa es la progresión. Ahora, como os digo, vamos a ver la realidad de todo lo demás. Otra progresión a nivel de habilidades de movimiento muy importante es las habilidades cerradas sin toma de decisiones y las habilidades abiertas con toma de decisión, ¿ok? Una cosa es entrenar un sprint o un cambio de dirección cerrado. Tú decides y haces el sprint cuando te da la gana, o el cambio de dirección, vamos a ponerlo con un cambio de dirección mejor. Y otra cosa muy distinta es recibir un estímulo y en función del estímulo tomar una decisión, ¿vale? Que es así como debería ser esa progresión, empezar con habilidades cerradas en este off-season y terminar con habilidades abiertas. Pongo un ejemplo de cambio de dirección. Cambio de dirección. Oye, un drill de cambio de dirección en I, en 45, ¿vale? Sales cuando tú quieres y haces el cambio de dirección cuando tú quieres. Un cambio con habilidades abiertas, ¿vale? Sales cuando tú quieres, por ejemplo, o cuando te dice el compañero, así tienes un estímulo para salir y dependiendo de si el compañero se gira hacia un lado o hacia otro, tú vas hacia un lado o hacia otro. Y llega la toma de decisión, ¿vale? Ese es hacia donde nos tenemos que acercar, sobre todo cuando ya estemos cerca de las etapas competitivas, ¿vale? Porque es así como vamos a trabajar. ¿Cómo podéis hacer esto si no tenéis compañeros que entrenen con vosotros? Hay una aplicación que se llama Switch On, ¿vale? Esto lo integraremos pronto, no os preocupéis, en la app de Ascend. Esto estará integrado muy pronto porque es muy sencillo de hacer. Entonces, integraremos directamente esto en la aplicación. Pero para la gente que no quiera entrar a Ascend o no quiera obtener todas estas ventajas, cosa que no os recomiendo, ¿vale? O sea, no os recomiendo no estar en Ascend, pues tiene esta aplicación. Progresión, entonces, total del área de velocidad. Bueno, pues en la pliometría tendríamos de esa pliometría extensiva a la intensiva. No digo que no hagas esto, ¿vale? Simplemente te digo que no pases por todas estas o todos estos pasos, ¿ok? Para llegar a la pliometría intensiva, ¿vale? Si tú ya eres un deportista que ya tienes un buen índice de explosividad o vamos, eres un deportista hecho y derecho, no tienes por qué hacer una progresión tan leve como la que hemos visto. Para mí no tiene sentido. Si para alguien tiene sentido y se está rehabilitando en una lesión, perfecto, ¿vale? Es ahí el caso donde tienes que utilizar esa progresión. Para mí, en un deportista totalmente sano y que va a hacer eso multiplicado por 100 en el campo el primer día de entrenamiento, para mí no tiene ningún sentido, ¿vale? De aceleración y codes suaves a velocidad máxima y codes agresivos, ¿ok? Aquí cada uno también puede entrenar lo que quiere. Luego veremos cómo enfatizar en todo esto. De habilidades cerradas a habilidades abiertas. Esto sobre todo vais a poder gestionarlo en cambios de dirección, pliometría. Velocidad máxima al final no vais a poder, es difícil meter habilidades cerradas a habilidades abiertas, a no ser que sea un cambio de dirección leve, un sprint curvo en un momento dado que te llega un compañero o al ver un estímulo es un poco más complicado, pero con cambios de dirección y pliometría, yo muchas veces lo meto en el tema de la pliometría porque también es sencillo, estás en el gimnasio, tienes que hacer bounce laterales, tú estás en posición defensiva y en función del color que salga, sale rojo, derecha, sale azul, izquierda, sale verde, derecha, sale amarillo, izquierda, ¿vale? Colores cálidos hacia un lado, colores ahí como te quieras tú gestionar la decisión, ¿vale? Pero es muy interesante esta aplicación, apuntaosla porque es gratuita. Tema de resistencia, ya última fase de todo esto, ¿vale? En
En tema de resistencia pasa un poco igual que la fuerza, no es tan complicada como la velocidad, ¿vale? Hay una base, ¿vale? Una base aeróbica para gente, por ejemplo, la primera fase es gente que no aguanta ni 10 minutos y a los 10 minutos de partido está con 2 palmos de lengua, pues sí que te recomiendo que gestiones esa base. ¿Qué se hace en este trabajo, en esta base? Pues ya empezamos con trabajos continuos, ¿vale? Si no tienes esa base mal llamada aeróbica, esa base oxidativa, bueno, pues lo que vas a tener que hacer es gestionar esa base oxidativa, ¿vale? Salir a correr continuo e ir progresando hacia trabajos intervalicos más de media intensidad, ¿vale? Bien, los siguientes son trabajos oxidativos ya de más alta intensidad. Estaríamos hablando, por ejemplo, de intervalos largos, ¿vale? 2 a 6 minutos de trabajo, intervalos cortos, por debajo del minuto, ¿vale? Siguiente paso sería trabajos ya más glucolíticos. Estaríamos hablando de trabajos ya más rápidos, trabajos desde intervalos cortos para arriba, es decir, sprints repetidos, trabajo de sprint training, ¿vale? X segundos a muerte en sprint. Dentro de poco, por cierto, sacaré... O sea, esto que estoy contando, la gente que estéis en Ascen, os voy a desbloquear, como os he dicho antes, tanto la presentación de cambios de sprint y cambios de dirección para que entendáis cómo montar una sesión, y también os voy a desbloquear la creación de sesiones de resistencia para que entendáis de lo que estoy hablando, ¿vale? Que es un long interval, de a qué intensidad lo tengo que trabajar, que es un short interval, a qué intensidad lo tengo que trabajar, para que ya este off-season podáis poner las pilas con todo esto. Además de todo el contenido que va a venir, que ahora os enseñaré. Y luego ya, entrando ya en precompetición, cuando ya estás con el club, lo que normalmente se hace son juegos específicos, ¿vale? Small-sided games, que se llaman en inglés, que son situaciones de partido reducidas. Básicamente, el que haya jugado básquet, fútbol o lo que sea entenderá de lo que estoy hablando, ¿ok? Normalmente, hasta la etapa precompetitiva, lo que trabajamos es esto, ¿vale? Estas 3. Si vas a empezar por aquí es porque no tienes tanta base. Quizás si tienes más base empieces por aquí y progreses a esto. Y si no tienes absolutamente nada, pues tengas que hacer, y tienes mucho tiempo, por ejemplo, pues tengas que hacer las 3. ¿Ok? Dependiendo de tu nivel, pues se hará una cosa o se hará otra. ¿Se entiende esto? Esto es un poco... esto es uno de los esquemas que mejor hay en Ascen, sobre todo en la clase de resistencia, ¿vale? Aquí veis las 7 zonas, los sistemas de energía, qué es lo que se utiliza en cada uno, qué es lo que no se utiliza, los métodos de los que estoy hablando, ¿vale? Pues como veréis, a nivel de base utilizamos métodos continuos, o lo que yo llamo endurance puro, ¿ok? Que es trabajo oxidativo puro, ¿vale? Cuando estamos hablando de long intervals o short intervals, pues estamos hablando un mix entre oxidativo y glucolítico. Normalmente tienden más hacia oxidativo porque realmente el trabajo oxidativo siempre está presente, ¿vale? Pero ya son trabajos que se pueden considerar glucolíticos. Y luego el trabajo de tempo, SIT y RSA, ¿ok? Ya estaría, pues bueno, en un trabajo mucho más intenso, ¿vale? Entonces la progresión sería de base, si tienes mucho tiempo, de base, pasando por oxidativos hasta glucolíticos, que es de menos intensidad a más intensidad, ¿ok? Esto lo veremos más a fondo dentro de Ascen. Pero vamos, con esta foto, la gente que no esté dentro, os tendríais que apañar bastante bien, ¿vale? Simplemente tendríais que buscar en qué significa cada cosa, a qué intensidad trabajarlos, y luego simplemente hacer las cuentas y trabajar este tipo de cosas individualizadas para vosotros. Una de las cosas que va a llegar a la aplicación dentro de poco, ¿vale? Quizá ya para in-season es el creador de trabajos de resistencia, ¿vale? Como ya vamos a poder valorar la resistencia en la aplicación, lo que vamos a hacer es lo siguiente: es un creador de HIIT y un creador de trabajos de continuos que literalmente con darle a un botón os proponga diferentes trabajos individualizados para vosotros. Eso es una locura. Claro, cuesta una pasta, pero es una locura para vosotros. O sea, a vosotros no os va a costar una pasta, me va a costar a mí. Una vez visto y entendido esto, vale, chicos, volvemos a lo mismo, ¿ok? Ya hemos visto las áreas, hemos entendido más o menos qué hay en cada área, qué se tiene que trabajar, hilar todas esas áreas en función de la fase en la que estamos, pero seguimos teniendo el mismo problema al final, ¿ok? No tenemos tiempo suficiente.
La realidad es la siguiente. Vosotros vais a obtener unos perfiles, vais a obtener una serie de cosas y lo que vais a tener es que definir en función de esos perfiles, que ya va a estar definido, las áreas que encendéis y las áreas que apagáis, porque no tenéis tiempo real. Entonces, hay muchas veces que por mucho que quieras entrenar X, pues tienes 4 semanas o 5 semanas de trabajo. Entonces vas a tener que priorizar, vas a tener que quitar áreas, vas a tener que quitar trabajo de ciertas cosas para trabajar otras mejor. Es mejor, siempre se me olvida el dicho este, el que mucho abarca, poco aprieta, que siempre digo los dichos al revés. Lo mismo esto, ¿vale? Gracias a los perfiles vas a tener perfectamente la idea de qué cosas dentro de cada área tengo que trabajar en función del tiempo que tengas, ¿ok? Vamos a ver ahora perfiles de personas y cómo solucionar vuestro off-season, ¿vale? 3 perfiles distintos para que veáis qué es lo que se puede hacer. Perfil número 1, jugador de básquet, 28 años, 9 años entrenando, es un tío que entrena, tiene bastante bagaje en el mundo del entrenamiento, es bastante avanzado en fuerza, su objetivo ahora mismo es mejorar ese pico de fuerza máxima y tiene 6 semanas, tiene un off-season muy cortito, tiene 6 semanas, pero bueno, tiene un bagaje de entrenamiento que le permite hacer énfasis muy rápido en ciertas cosas. Tiene un perfil F3, que es el máximo de fuerza. Básicamente se divide en F1, F2, F3. F1 sería novato, necesita esa base de fuerza. F2, avanzado. Y F3, oye, avanzado y puedes meter bastante caña. Este tío lleva 9 años entrenando y tiene un alto nivel de fuerza. ¿Cómo vamos a plantear las semanas? Bueno, pues la primera semana de fuerza quizá ya pueda hacer fuerza máxima, no tan intenso como la segunda, la tercera y la cuarta, pero ya podemos empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque si empezamos con una fase de hipertrofia que él no necesita, ya nos vamos a comer 2 semanas y no vamos a ir al grano para el objetivo que tiene él y el perfil que tiene él. Tiene un perfil avanzado, tiene poco tiempo, tiene un objetivo, vamos a por el objetivo. No templéis la gaita en este sentido, en este tipo de semanas, tiene 6 semanas, no templéis la gaita si no lo necesitáis con una fase de hipertrofia. ¿Para qué? Vais a quitar 3 entrenamientos, 4 entrenamientos que no les va a servir para el objetivo que quieren conseguir. Entonces, si tiene esa posibilidad, si tiene ese perfil que puede manejar esas cargas, directamente empezamos con lo realmente específico, con lo que quiere él, ¿vale? Empezamos con una fuerza máxima naranja, que básicamente 4 repeticiones máximas, y vamos subiendo hacia 2 repeticiones máximas. Y las últimas semanas ya empezamos a introducir, trabajos como contrastes, hacemos una semana híbrida, entre fuerza máxima y metiendo ese tipo de trabajos más rápidos, ¿vale? Para llegar a la pretemporada bien, ¿vale? Esto lo que corta sería ya la pretemporada, ¿ok? Perfil número 1, una persona que es fuerte de por sí, quiere mejorar la fuerza máxima, vamos al grano. Perfil número 2, en el caso de un perfil de velocidad, ¿vale? Puede ser el mismo, por ejemplo, en este caso no es el mismo, pero podría ser la misma persona con un perfil de velocidad, porque hay un perfil para cada área, ¿vale? Futbolista, 22 años, 5 años entrenando, también es un tío que lleva 5 años entrenando, no tiene tanta edad, pero lleva 5 años ya metiéndole bien al entrenamiento. Perfil rápido, fuerte y explosivo, ¿vale? Objetivo, velocidad en general. Tengo 10 semanas. Oye, él quiere mejorar desde la aceleración hasta la velocidad máxima. Me da igual, ¿vale? Entonces, tenemos 10 semanas, tenemos tiempo de sobra. Vamos a programar las primeras 5 semanas una fase de aceleración en la que vayamos aumentando los metros. Hacemos una fase de hibridación una semana de hibridación con velocidad máxima y trabajamos velocidades máximas, ¿vale? Tenemos tiempo suficiente, tenemos un perfil adecuado para trabajar con estas cargas. Hacemos una fase, podemos hacer una progresión, tenemos tiempo para hacer una progresión, ¿vale? Entonces vamos a hacerla, ¿ok? Porque este tío quiere trabajar tanto aceleración como velocidad máxima. Otra cosa es que quisiese solo aceleración. Bueno, vale, se le propondría si tiene una velocidad máxima de puto culo, pues sí. Oye, si ves que la evaluación te está saliendo, tienes una aceleración muy buena y una velocidad máxima de culo, y juegas fútbol, ostras, yo te diría, mete la velocidad máxima, porque además es que eres lateral o eres extremo, vas a necesitar esa velocidad máxima. Ahora, si eres jugador de voleibol, no tengo muy buena aceleración, pero velocidad máxima no tengo. ¿Para qué te sirve la velocidad máxima en voleibol? ¿Vale? Entonces, hay que tener esas cosas en cuenta, ¿ok? Tercer perfil de resistencia 3. No sé por qué pone déficit, aquí me he equivocado, no hay déficit, ¿vale?
El R3 básicamente es un perfil de resistencia bueno, ¿vale? Un perfil de resistencia muy potente, ya tiene una resistencia muy buena, lo que quiere es mejorar esfuerzos repetidos. ¿Okay? Ya no tiene por qué trabajar esa base de resistencia, ya la tiene, no tiene por qué trabajar en el espectro más bajo de intensidad de resistencia, eso ya lo tiene, entonces tiene 6 semanas. ¿Qué vamos a hacer? Intentar apurar lo máximo posible. Empezar con trabajos oxidativos, que también son trabajos intensos, long intervals y short intervals. Igual aquí simplemente empezábamos con short intervals, porque ya estás en el espectro de arriba del área de la resistencia, y pasar directamente 4 semanas o 5 semanas, hacer una hibridación aquí en la segunda, a trabajar esfuerzos repetidos de alta intensidad, que es lo que quiere, es el objetivo que tiene, ¿vale? Entonces, esto sería un poquito cómo analizar de forma sencilla. Dentro de Ascend vamos a tener muchos más ejemplos, vais a entender estas fases mucho mejor, porque al final llevamos 1 hora y 18 de directo. Tampoco quería que el directo se fuese a las 3 horas. Yo puedo pegarme aquí hablando lo que me dé, porque hablo mucho, y esto lo vamos a ver mucho mejor, mucho más con ejemplos. Vais a tener ejemplos de sesiones, vais a tener toda la información ahí y va a estar mucho mejor, y sobre todo vais a tener la herramienta, pero es normal que pues al final no pueda explicaros todo esto aquí simplemente porque no me daría tiempo, ¿ok? Pero muchos más ejemplos de estos los vamos a tener en Ascend, ¿vale? ¿De qué libros sacas la información? Pues mira, aquí os he puesto algunos, ¿vale? Normalmente, mira, este módulo de off-season, ahora vamos con Ascend, ¿vale? Porque ahora iremos con Ascend. Este módulo de off-season, los que más he utilizado, quitando artículos y demás, libros que preguntas, los de periodización de Tudor Bompa, para a nivel entender cómo periodizar y cómo gestionar una temporada completa, son muy buenos. El de High Performance, no me acuerdo cómo se llama, creo que estará por aquí, es que no sé si os lo he puesto. High Performance for Training, for Sport Training, no me acuerdo nada de los nombres, tío. Pero básicamente gran parte de ese módulo, además de artículos, por ejemplo, en cambios de dirección, Dos Santos es muy buen investigador, tiene mucho trabajo de esos. Aparte de artículos sueltos y citas de otros libros, los que más he utilizado son los de periodización de Bompa y el de High Performance for Sport Performance, que es uno negro, un librito negro. No me acuerdo del nombre del autor, estará por aquí, creo que os lo he puesto igual está puesto en la presentación, no lo sé porque llevo como 10 clases grabadas hoy, no 10 no, pero 3 clases grabadas hoy de hora y media, y he pasado diapositivas y tal, y no sé decir ahora mismo si están en la presentación o están en las presentaciones que he grabado para Ascend. Pero se perdió la semana 4, sí, la he cagado ahí, acabo de verlo. Es que he cogido, la he liado. Pero bueno, son 6 semanas. Vale, chicos, esto es básicamente lo que venimos buscando con Ascend. ¿Cuál es el roadmap que vamos a seguir durante estos días? El off-season de Ascend, luego veréis que es un 1% de todo lo que hay y va a haber dentro, pero esta semana viene muy, muy cargada, ¿vale? 11 de junio, introducción al off-season. Veremos básicamente parte de lo que hemos visto ahora, mucho más profundo a nivel de etapas, etc. Lo que hemos visto ahora es básicamente un resumen de todo lo que vamos a ver, pero muy, muy por encima. Día 12 de junio, priorización de entrenamientos. Día 13, cómo entrenar cada área. Ok, aquí veremos ya cada una de las áreas que hemos mencionado de manera más, mucho más profunda. Tendréis los PDFs para ver variables del entrenamiento de cada una de los entrenamientos o de las metodologías de las que hablemos en esta clase, ¿vale? El día 14, por fin, se abre la beta de Ascend Lab, ¿vale? Para que cuando ya habéis entendido cómo entrenar cada área, ya podáis evaluaros, podáis toquetear la aplicación, podáis sacar vuestros perfiles. Y finalmente el día 15 de junio, clase en la que tratamos muchos más perfiles de los que habéis visto aquí, ¿ok? Presentamos los perfiles, vemos qué hacer con cada uno. Con la aplicación de Ascend Lab vais a poder ver vuestro perfil perfectamente. Ya habéis visto en la app qué perfiles me salían a mí. La idea es el 15 de junio poder crear vuestro off-season, y el 16, ¿vale? Viene Adrián Lanzas a dar una charla que hemos grabado hoy, ¿vale? Que ya está grabada.
sobre el área de soporte y cómo individualizar vuestro off-season al máximo, de cara a ver los tests que habéis hecho, qué significa si te sale un test A o si te sale un test B, qué pasa cuando te sale a nivel de soporte, te sale esto o te sale lo otro. Os va a dar las premisas que necesitéis para terminar de montar vuestro off-season, ¿vale? Entonces, esta semana viene ultra cargada. Lo que estoy más hypeado es por la aplicación, creo que os va a flipar, y las actualizaciones que vienen en próximas semanas, que no creo que tarde ni una semana en actualizarlo, igual una semana y algo, son brutales, ¿vale? Entonces, para los que se estén preguntando, esto simplemente es el 1% de lo que hay dentro de Ascen y sobre todo de lo que va a haber. Para los que se pregunten qué es Ascen, ¿vale? Al final tengo que un poco remontarme, igual que lo explica la otra vez, a cuando yo empecé con la cuenta. La idea es que pues yo tenía una misión y una visión. Mi visión básicamente es que todo atleta pudiese tener las herramientas, los conocimientos y los sistemas necesarios para él mismo poder llevarse el entrenamiento y poder gestionarse el entrenamiento, ¿ok? Gracias a Ascen esto lo he conseguido. Mi misión era precisamente esa, ofreceros esa información, daros esas herramientas, daros esos sistemas. Ya hemos hecho la prueba, ya hay gente en Ascen disfrutando del contenido. La idea es que hoy podamos abrir todo esto y podamos ofreceros esto a vosotros, ¿ok? He creado esto. ¿Qué vais a obtener si entráis? Porque lo del off-season, como os he dicho, realmente es que es un 1%, ¿vale? El off-season justo ha caído ahora. Lo que quiero es daros información esta semana porque es lo que toca ahora, el off-season, pero es realmente un 1% de lo que hay dentro. La idea con Ascen es que podáis entender el rendimiento de verdad, ¿vale? Obtener, como digo, sistemas y herramientas claras para aplicar. Ahora el mejor ejemplo de herramienta es lo que acabo de presentaros, es el mejor ejemplo de herramienta. Rodearte sobre todo con atletas de tu mentalidad que te apoyen en todo tu camino. Sobre todo lo bueno de la comunidad ya no es el contenido que hay, que normalmente entraréis por el contenido muchos, es las vibras que hay dentro, el que tú subas cualquier pregunta y haya una persona que haya pasado por lo mismo contestándote, Pichi, que está todo el día contestando. Pichi, si subes un mensaje a la comunidad, da por hecho que Pichi te contesta. Entonces, hay mucha gente ayudándose los unos a los otros. Uno sube un entrenamiento A, otro sube un entrenamiento B. Puedes buscar ideas, puedes comunicarte con gente que está o que ha pasado por los mismos problemas que tú. Entonces, ya no simplemente es el contenido. Yo he creado la comunidad para que al final te puedas rodear de gente como tú y que te impulsen en tu carrera, ¿ok? ¿Para quién está creado esto realmente? Hay 3 perfiles para los que está creado. El primero son atletas de equipo que quieran mejorar en sus deportes. Este es el mejor momento para uniros si lo que estáis buscando es mejorar vuestro rendimiento de cara a la temporada que viene. Pero esto es rendimiento general, no es yo me uno al off-season y ya está, no. Esto va a seguir aumentando y creciendo temporada a temporada, ¿vale? La idea es que tú puedas estar de por vida aquí dentro. Lo siguiente, atletas sin competición como yo, ¿vale? Yo no compito en ningún lado, pero sí que me gusta estar al límite en mis habilidades, sí que me gusta estar, pues bien, al final con un rendimiento que va escalando día a día. Y lo siguiente, teniendo en cuenta todo lo que pasé yo a nivel de información cuando estaba en la carrera, que me tuve que buscar la vida, buscando mis cursos, buscando los libros, buscando tal, ojalá haber tenido una plataforma como estas cuando yo estaba ansioso por información e intentando entender cómo llevar mi rendimiento y mi entrenamiento tanto conmigo como con mis atletas a otro nivel. Entrenadores y estudiantes que quieran realmente aprender un sistema, obtener unas herramientas que no les van a dar en otro lado, llevar su conocimiento, sus contactos, sus sistemas a otro nivel. Las charlas que se vienen estos meses no tienen ningún tipo de sentido. El mes que viene, sin ir más lejos, tenemos un curso de isométricos, ¿vale? Con 0RM. El mes siguiente seguramente tengamos un webinar y una masterclass sobre respiración. Tengamos un experto de ese estilo aquí. O sea, la cantidad de información que va a haber no os hacéis ni una idea. Ascen al final es la única comunidad en el mundo que te da la información, los sistemas, las herramientas y las relaciones, que esto último es prácticamente lo más importante. Igual tienes los sistemas, tienes las herramientas, tienes la información que nosotros te hemos dado, pero te surge una duda, ¿vale? Y ahí está otra persona como tú que ha pasado por ese momento, por esa duda, por ese problema que puedas llegar a tener. Llámalo problema, llámalo X, llámalo Y. Y te puede solucionar el problema. Te puede decir, oye, yo pasé por esto, yo hice esto, yo opino esto. Que venga otra persona, un experto en nutrición y te diga, oye, mira, haz esto. Entonces, puedes sacar mucha información, ya no solo de toda la información que yo te voy a dar desde aquí, sino al final de la gente.
¿ok? Para que os hagáis una idea, voy a explicarlo de manera rápida y luego si queréis doy la entrada a la plataforma, ¿vale? Que entre la gente que quiera y damos una vuelta por la plataforma bastante más a fondo para que entendáis, ¿vale? Mira, ¿vale? Este es el apartado de Community y prácticamente el más importante de la comunidad porque es donde pasan las cosas, como digo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo avisé ayer de que había completado la beta de Ascend Lab, les mandé ciertas fotos a la gente que hay dentro. Aquí es donde nos comunicamos todos, aquí es donde yo posteo los anuncios. En general, pues bueno, la gente se presenta, sube sus dudas, tenemos un apartado de victorias donde la gente comenta sus victorias, la gente apoya, da likes, 8 comentarios, 7 comentarios de gente apoyando tus victorias. O sea, ¿qué más queréis? La gente, mira, este es Pichi ya os digo que está en todos lados. Pichi está en todos lados. De hecho, hay unos leaderboards que luego os enseñaré. Pichi está el primero, ¿vale? Habrá premios a partir de estos meses. Entonces, tenemos apartado de dudas de entrenamiento que está on fire siempre, ¿vale? La idea, pues eso, es subir tus dudas, preguntar cosas que tengas, la gente te va a dar feedback, recursos útiles que podamos tener. En definitiva, es aquí donde pasa la mayoría de la magia. ¿Cuál es el apartado que más os va a gustar? El apartado de Classroom. Aquí tenemos todos los módulos, ¿vale? De información que se irán subiendo las clases poco a poco, ¿ok? Ya hay clases que están subidas. Tenemos el apartado de Empieza aquí, que es donde vais a empezar la mayoría, entendiendo cómo funciona la comunidad. El apartado de llamadas y recursos. Tenemos las llamadas o los resúmenes de las llamadas que hacemos. Os doy en un PDF, por si no podéis asistir a las llamadas, os doy un PDF con un resumen de lo que se ha hablado en la llamada. Tendremos las sesiones de preguntas y respuestas específicas, las masterclass grabadas, que la primera, como digo, llega el día 16 de este mes. Aquí vais a encontrar muchísima información sobre lo que hablamos, sobre cómo encontrar soluciones a ciertas cosas. Luego tenemos los pilares del entrenamiento. El módulo de Mindset, ¿vale? Hay de momento 2 clases subidas, ¿vale? Se subirán poco a poco las demás. De momento vamos a meter el foco en el módulo Off-Season. Tenemos el Training System. Ya tenéis el módulo prácticamente al completo a nivel de clases. Poco a poco iremos avanzando en las clases, iremos subiendo todo el sistema de entrenamiento. Como os he dicho, para este off-season ya os desbloquearé los PDFs, ya tenéis todos estos PDFs desbloqueados, pero os desbloquearé ciertos PDFs de configuración de sesiones para que ya podáis trabajar, ¿vale? Tenemos también el Recovery System, llegará pronto, el Training Club, donde damos sesiones de manera semanal todas las semanas para que podáis copiar, podáis pegar, ¿ok? El baúl de ejercicios, que esto realmente lo voy a quitar de aquí porque va a llegar dentro de muy poco a la aplicación, ¿vale? Va a llegar dentro de muy poco a la aplicación. Dentro de la aplicación vais a poder utilizar todos mis vídeos de ejercicios para poder quizá mandárselos a vuestros atletas, crear sesiones dentro de la aplicación. Eso lo vais a tener. Módulo de nutrición que llegará dentro de poco. El módulo off-season que va a llegar mañana mismo, ¿ok? A una clase diaria. También hemos sacado un módulo de ciencia donde entregamos un artículo resumido muy guapo todas las semanas, ¿vale? Un calendario donde se ven todas las sesiones que tenemos de manera semanal, ¿ok? Cada 2 semanas tenemos un preguntas y respuestas, una sesión de preguntas. Tenemos un mapa, que esto está muy guapo para ver toda la gente que hay en la comunidad, ¿ok? Y los leaderboards. School funciona por niveles, entonces es como básicamente un juego. Cuanto más colabores con la comunidad, más likes recibes y tú subes de nivel a través de likes. Entonces, cuantos más soluciones tú des, cuanto más comentes, cuanto más apoyes a la gente, pues al final vas a subir de nivel, empezando por rookie, nivel base, athlete, pro athlete, elite athlete, hasta el nivel 9, ¿vale? Que es Super Saiyajin. Para el que entienda esto, pues que lo entienda. La idea es básicamente esa, ¿vale? Conforme vayas subiendo de nivel, vas a ir desbloqueando módulos, vas a ir desbloqueando información, vas a ir desbloqueando herramientas que vas a poder utilizar en tu entrenamiento. Es como literalmente vivir en un videojuego, pero en un videojuego con más gente, ¿ok? Que soluciona tus problemas, ¿ok? Eso es un poco la descripción que me he sacado ahora de School, pero está muy guay, es una plataforma que está muy guay. Entonces, una vez dicho esto, ya sabéis lo que vais a obtener estas semanas, cuánto necesitas realmente para entrar a la comunidad, que es ridículo. Mi misión es
daros todas las herramientas que todo el mundo, literalmente todo el mundo pueda entrar, entonces el precio que tiene la comunidad es ridículo, ¿vale? Es para que todo el mundo pueda entrar, pueda disfrutar y que podáis obtener unas herramientas y una serie de información que os costaría mucho dinero por un precio ridículo, ¿vale? Porque la realidad es que a mí me cuesta mucho dinero, pero a vosotros no, ¿vale? Esa es un poco la idea. No sé si hay entrenadores aquí, imagino que habrá entrenadores. Yo he cursado bastantes formaciones a nivel de entrenamiento, pues formaciones por valor de 1.000, 2.000, 3.000 euros, hay formaciones mucho más caras, ok, pero no os voy a cobrar evidentemente 3.000 euros para entrar a Ascend, sería ridículo, no cumpliría con la meta que tengo yo. 500, creo que tampoco es normal cobrar 500, probablemente en un futuro lo valga con toda la información que va a haber, pero no cumpliría tampoco con mi propósito. 100 euros seguro que los va a valer, ¿vale? Probablemente el año que viene la entrada a Ascend cueste 100 euros con toda la información que vamos a estar subiendo y los expertos que van a venir de manera mensual, pero tampoco voy a cobrar 100 pavos, ni siquiera 50 euros, ¿vale? Para vosotros, el precio de la comunidad va a ser de 39 dólares mensuales, más impuestos, que ahora hablaremos de eso. Es un precio de mierda, la verdad, es un precio ridículo para lo que hay dentro, pero se puede hacer mejor. Anualmente, ¿cuánto cuesta Ascend? Pues 39 por 12 debería costar 468 euros anuales, pero tampoco va a costar 468. Vamos a bajar ese precio, vamos a hacerlo mejor y vamos a dar un 25% de descuento, de manera que os cueste 29 euros al mes y un total de 349 al año, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene el plan anual? Para conseguir los módulos y conseguir la información, al final tienes que subir de nivel. El plan mensual te desbloquea absolutamente todos los módulos directamente, ¿vale? Es decir, cuando se suba una clase nueva, cuando subamos una clase nueva del Training System, tú vas a poder entrar directamente a esa clase sin esperar a subir de nivel. No significa que no tengas que aportar a la comunidad. Yo siempre recomiendo que aportéis a la comunidad, pero en ese sentido, oye, puedes pillar el pack mensual, te sale bastante más barato a nivel mensual. El pack anual pues, te sale más barato a nivel mensual y además, oye, cuando sacamos nuevas clases, nuevos módulos, tú los vas a obtener totalmente gratis, nuevas herramientas, etc, etc, ¿ok? O sea, totalmente gratis, sin tener que aportar más de lo necesario en la comunidad, ¿ok? Esta sería la oferta. Esta oferta va a durar hasta hoy, a las 12. ¿Qué hora es? ¿Vale? Voy a pasarlo directamente por los grupos para que estéis, ¿vale? Y va a durar hasta las 12, ni un minuto más ni un minuto menos. Y la gente de Ascend sabe que lo cumplo. Ya dices tú una vez, quizá demos unas horas más de cara a que la gente de Latinoamérica, la gente que no se ha podido unir al directo también pueda entrar. No lo tengo muy claro. Reenviar. Este precio que vais a pagar ahora, la gente que entre, lo podéis perpetuar todo lo que queráis, ¿vale? Si luego la comunidad está anualmente a 400, 500 euros anuales, el precio que habéis pagado hoy es el que se os queda. Da igual que luego esté a 1.000 euros anuales, da igual. O sea, el precio que paguéis hoy se queda. Y es lo que digo, en cuanto cierre plazas, el precio sube, ¿vale? Entonces, nunca vais a poder entrar otra vez al precio que está hoy, ¿vale? Por eso hoy es cuando tenéis que entrar y si no, estáis fucker.